Y bien, queridos amigos de todos nuestros grupos aquí representados por 42 participantes por el momento, esperando que algunos otros no tan puntuales se unan pronto. Y si no, pues vamos a entender que muy probablemente muchísimas personas ya salieron de sus respectivas ciudades de origen con motivo de lo que se considera para muchos un tiempo vacacional, aunque para otros, como su servidor, pues es considerado como un tiempo de penitencia, de recogimiento, de oración, de formación, de estudio, de buscar concientizar a las personas, porque es la inconsciencia la que tiene a México sumido en la tragedia que hoy vivimos. Y después de esta brevísima introducción, vamos a ver hoy, de acuerdo a lo prometido en la sesión de la semana pasada, bueno, no de la semana pasada, creo que de este miércoles, si mal no recuerdo, vamos a ver el capítulo dedicado por un servidor en mi libro de Juárez, el tirano asesino, dedicado al tratado McLean Ocampo. Para los que no lo sepan, se escribe McLane, en inglés pronunciación McLean, todo junto, McLean, guión Ocampo. ¿Por qué? Porque el ministro firmante por los gringos fue un tal McLean, de apellido McLean, y por México el traidor Melchor Ocampo. Que por cierto, pues en cada ciudad tiene su avenida y el régimen lo considera un héroe, cuando en realidad pues fue un individuo, tanto en lo privado como en lo público, un personaje absolutamente detestable. Bueno, pues vamos a ver la lectura y la comentación, o los comentarios al mismo tiempo que voy leyendo, voy comentando, y vayan anotando sus preguntas, sus dudas, sus aportaciones, para cuando termine, no es muy largo, puedan todos los que quieran, como siempre, participar, para que se nos quede muy grabado que este tratado, a pesar de que no fue ratificado en su momento, debido a la intervención a favor de México de los senadores republicanos, principalmente norteños de la Unión Americana, pero no por amor o respeto a México, sino por conveniencia pura, porque ellos no querían, los republicanos norteños, no querían de ninguna manera que los estados del sur, con quienes estaban en guerra, se enriquecieran con recursos naturales, con recursos monetarios, con oro y plata, y además con soldados mexicanos. Por lo cual, para evitar ese enriquecimiento extraordinario, rimbombante, desmesurado, que hubiera logrado Estados Unidos del Sur en su guerra contra los Estados Unidos del Norte, hubiera garantizado el triunfo sureño y la derrota norteña. Por fortuna, incluso para Hispanoamérica, ganaron los del norte, los norteños, que cuando menos, en medio de sus múltiples defectos, tenían y tienen una gran cualidad. Y es que siempre fueron enemigos de la esclavitud, a diferencia de los sureños, que siempre lucharon por la esclavitud, tanto de negros como de cualquier otra nacionalidad que no fuera de ojo azul, tez blanca y pelo rubio. Brutalmente racistas. No fue así. La victoria del sur fue en gran medida debida a que no lograron los recursos que hubieran logrado de haberse ratificado positivamente este tratado. Es mi primera acotación, mi primera aportación a este tema, pero hay una segunda y tal vez más importante, y es que aunque de hecho desde un punto de vista jurídico este tratado no se ejecutó, pues con el paso de los años, como lo van a ver ustedes en la lectura que voy a hacer, ha venido
practicándose. No de modo legítimo, no de modo sancionado por las leyes, pero sí de una manera tácita, de una manera lenta pero segura, el avance de las concesiones que hizo Juárez a la Unión Americana en el año de 1859, con fecha del 14 de diciembre, en la ciudad de Veracruz, pues han estado realizándose, han estado avanzando lenta, insidiosa, pero seguramente. Vamos a ver. Tratado McLean-Ocampo, tal como fue ratificado por el presidente Benito Juárez. Tratado de Tránsito y Comercio entre los Estados Unidos de Norteamérica y México, suscrito por Roberto McLean, ministro de los Estados Unidos en México, y Melchor Ocampo, ministro de Relaciones Exteriores de México. Artículo primero. Por vía de ampliación del artículo octavo del Tratado del 30 de diciembre de 1853, atención, la República Mexicana cede a los Estados Unidos y sus conciudadanos y bienes en perpetuidad el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar, por cualquier camino que actualmente exista o existiese en lo sucesivo, sirviéndose de él ambas repúblicas y sus ciudadanos. Artículo 2. Convienen ambas repúblicas en proteger todas las rutas existentes hoy y que existieren en lo sucesivo a través de dicho istmo y en garantizar la neutralidad territorial del mismo. O sea, pérdida de soberanía nacional, como de hecho ya ocurre en muchísimas zonas del país. Artículo tercero. Al usarse por primera vez de buena fe, cualquier ruta a través de dicho istmo para transitar por ella, establecerá la República Mexicana dos puertos de depósito, uno al este, en Veracruz, y otro al oeste, en el Golfo de Tehuantepec, en el Istmo. El gobierno de México no impondrá derechos, ojo, no impondrá derechos a los efectos o mercancías que pasen de buena fe por dicho istmo y que no estén destinados al consumo de la República Mexicana. No se impondrá a los extranjeros y sus propiedades que pasen por ese camino, ni contribuciones, ni derechos mayores a los que impongan a las personas y los bienes de los mexicanos. La República de México continuará permitiendo el tránsito libre y desembarazado de las malas de los Estados Unidos, con tal de que pasen en valijas cerradas y que no hayan de distribuirse por el camino. En ningún caso podrán ser aplicables a dichas maletas ninguna de las cargas impuestas o que en lo sucesivo se impusieran. Artículo 4. En pocas palabras, libre de impuestos. Cualquier ciudadano y cualquier mercancía. Para que se entienda de mejor manera. Siguiente artículo, el 4. Conviene la República Mexicana en establecer por cada uno de los puentes de depósito, uno al este y otro al oeste, del Istmo, reglamentos que permitan que los efectos y mercancías pertenecientes a los ciudadanos y súbditos de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero se depositen en los almacenes que al efecto se construirán, libres de derechos de tonelaje, libres de impuestos y de toda otra clase, excepto los gastos pequeños necesarios de corretaje y almacenamiento, cuyos efectos y mercancías podrán ser retirados subsecuentemente para transitar a través de dicho istmo y para ser embarcados
en cualquiera de dichos puertos de depósito para cualquier puerto extranjero, libres de todo derecho de tonelaje y libres de todo derecho de otras clases. Otra vez, sin impuestos, sin derechos, de manera libre y gratuita. Comentario mío. Continúo. Se les podrá también sacar de dichos almacenes para la venta y el consumo dentro del territorio de la República Mexicana mediante el pago de los derechos e impuestos que pagarán los mexicanos o que dicho gobierno mexicano tuviese a bien cobrar. O sea, a ellos no, pero a nosotros sí impuestos sobre mercancías yanquis o extranjeras o mexicanas en un momento dado. Artículo 5. Conviene la República Mexicana que si en algún tiempo se hiciese necesario emplear fuerzas militares para la seguridad y protección de las personas y los bienes que pasen por alguna de las precitadas rutas, los Estados Unidos emplearán la fuerza necesaria al efecto. O sea, presencia militar norteamericana, irrestricta, y solo a criterio de ellos. Pero si por cualquier causa dejase de hacerlo, el gobierno de los Estados Unidos, con el consentimiento o a petición del gobierno de México, o de su ministro en Washington, o de los competentes y legales autoridades legales, locales, civiles y militares, podrá emplear tal fuerza con este y no con otro objeto, y cuando en la opinión del gobierno de México cese la necesidad, inmediatamente se retirará dicha fuerza. Pero la historia nos marca que Juárez nunca fue enemigo de los Estados Unidos y siempre fue amigo de que los Estados Unidos intervinieran militarmente en cualquier momento que a ellos se les antojase. Además, añade el tratado una cláusula totalmente favorable a los Estados Unidos. Sin embargo, en el caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida o las prioridades de los ciudadanos de los Estados Unidos, quedan autorizadas las fuerzas de dicha república, USA, para obrar en protección de aquellos. Y ojo con lo que sigue. Sin haber obtenido previo consentimiento de México. Y solo retirarán dichas fuerzas cuando desde el punto de vista unilateral de los Estados Unidos cese la necesidad de emplearlas. Aquí está la esencia de la traición. ¿Cómo es posible que se firme con absoluta impunidad por parte del gobierno de México un tratado de dicha ralea, tan abyecta, tan humillante, tan entreguista? Y bueno, imaginen todas las groserías que a la mexicana se podrían decir al efecto. Artículo 6. La República de México concede a los Estados Unidos el simple tránsito de sus tropas, abastos militares y pertrechos de guerra por el istmo de Tehuantepec y por el tránsito o ruta de comunicación a la que se alude en dicho convenio. Esta es otra cosa totalmente distinta. Observen. Desde la ciudad de Guaymas, en el Golfo de California, hasta el rancho de Nogales, o en algún otro punto conveniente de la línea fronteriza entre la República de México y los Estados Unidos, cerca del 111 grados del oeste de longitud de Greenwich, dándose inmediato aviso de ello a las autoridades locales de la República de México. O sea, ellos pueden invadir entre Guaymas y Nogales a la hora que se les pegue la gana, sin ninguna previa autorización por parte del gobierno de México, sino exclusivamente informarles: ya lo hicimos. Y continúa. Y asimismo, convienen las dos repúblicas en que se estipulará expresamente con las compañías o empresas
a quienes se conceda en lo sucesivo el acarreo o transporte por cualquier ferrocarril u otras vías de comunicación en los precitados tránsitos de Guaymas a Nogales. Que el precio de transporte de las tropas, efectos militares y pertrechos de guerra de las dos repúblicas será a lo sumo la mitad del precio ordinario que paguen los pasajeros o las mercancías que pasen por dichos caminos de tránsito, quedando entendido que si los concesionarios de privilegios concedidos ya o que en lo sucesivo se concedieren sobre ferrocarriles u otras vías de comunicación por dichos tránsitos, rehusaren recibir por la mitad del precio de transporte las tropas, armas, abastos militares y municiones de los Estados Unidos, ojo, el gobierno de estos no les dispensará la protección de que hablan los artículos 2 y 5, ni ninguna otra protección. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejército mexicano no podrá intervenir en la defensa de sus intereses y el ejército norteamericano, en caso de conflicto con cualquier otro tipo de fuerza, no les proveerá ninguna clase de protección. Artículo 7. Así, la República Mexicana cede, por el presente tratado, a los Estados Unidos a perpetuidad, a sus ciudadanos y propiedades, el derecho de vía o tránsito a través del territorio de la República de México, desde las ciudades, ojo, de Camargo y Matamoros, o cualquier otro punto conveniente del Río Grande en el estado de Tamaulipas, pasando por la vía de Monterrey, hasta el puerto de Mazatlán. A ver, estamos hablando de alrededor de 1,500 kilómetros de tránsito libre. Desde la frontera, donde está Camargo y Matamoros en el estado de Tamaulipas, pasando por Monterrey, hasta llegar al puerto de Mazatlán, a la entrada del Golfo de California, en el estado de Sinaloa, y desde el rancho de Nogales, o cualquier otro punto conveniente de la línea fronteriza entre la República de México y los Estados Unidos, cerca del 111 grados de longitud este-oeste de Greenwich, por la vía de Magdalena y Hermosillo, hasta la ciudad de Guaymas, en el Golfo de California, en el estado de Sonora, por cualquier ferrocarril o ruta de comunicación, natural o artificial, que actualmente exista o existiere, o fuera construido en lo sucesivo, del cual usarán y se servirán de la misma manera, en iguales condiciones, ambas repúblicas y sus respectivos ciudadanos, reservándose siempre para sí, la República Mexicana, el derecho de soberanía que al presente tiene sobre todos los tránsitos mencionados en este tratado. Bueno, eso fue letra. A la mera hora, esto todos sabemos, que los Estados Unidos no tienen valores, no tienen principios, no tienen socios, únicamente tienen, y siempre ha sido así, intereses. Todas las estipulaciones y reglamentos de todas clases aplicables al derecho de vía o tránsito a través del Istmo de Tehuantepec y en que se han convenido ambas repúblicas se hacen por el presente extensivos y aplicables a los precitados tránsitos o derecho de vía, exceptuando el derecho de pasar tropas, provisiones o pertrechos de guerra desde el Río Grande hasta el Golfo de California. Vayan imaginando entonces que la República Mexicana queda rayada en tres partes fundamentales: lateralmente, verticalmente y al sur inclinadamente, en el Golfo de Tehuantepec. Estamos hablando de docenas de miles de kilómetros cuadrados. Estamos hablando del paso irrestricto de tropas, pertrechos, municiones, etcétera, soldados,
por el número y el poder que los Estados Unidos determinasen. Esto implica, de facto, ceder la soberanía al ejército americano en aquella época, que por supuesto ya había ganado la guerra del 43, y en aquel momento ya prácticamente el ejército mexicano equivalía a jugar con resorteras de hule contra ametralladoras Gatling capaces de disparar ya en aquella época hasta 200 balas por minuto. Después se perfeccionarían y llegarían a disparar más de 500. Y bueno, pues las actuales ya ni decirlo, ¿no? Artículo 8. Convienen asimismo las dos repúblicas en que de la adjunta lista de mercancías elija el Congreso de los Estados Unidos las que, siendo producciones naturales, ojo, siendo producciones naturales, industriales o fabricadas de una de las dos repúblicas, puedan admitirse para la venta y consumo en uno de los dos países, bajo condiciones de reciprocidad, bien se las reciba libres de derecho, bien con el derecho que fije el Congreso de los Estados Unidos. Proponiéndose la República Mexicana admitir los artículos de que se trata al más módico tipo de derecho, y hasta completamente exento del mismo, si el Congreso de los Estados Unidos conviene en ello. O sea, las mercancías gringas estarán libres de gravámenes. Las mercancías mexicanas tendrán gravámenes para que no puedan competir con las mercancías gringas. Vayan pensando a qué se parece la realidad actual. Vayan descubriendo paralelismos entre aquel inicuo tratado y lo que hoy de hecho ocurre. Y viene en el tratado una enorme lista que no tiene caso leerles porque ocuparían muchas páginas y nos llevaría más de una hora leerla. Pero empieza con la lista: animales de todas clases. Es apenas la letra A, arados y barrotes de hierro sueltos, arroz. Y la lista de las letras A es de más de 50. La lista de las letras B es de más de 60. Y así sucesivamente cubre todo el alfabeto con miles de artículos que van a estar sujetos al artículo séptimo que acabo de explicar. Etcétera, etcétera, etcétera. Me asombra el entreguismo. Pero bueno, en tratándose de masones no debería asombrarme, porque finalmente pues esa es su misión: suprimir las nacionalidades, suprimir el sentido patriótico e instalar una especie de zombies que lo único que aspiran es a comer o a recibir dádivas del gobernante en turno. Así que ya podemos sacar la máxima aplicabilidad de este tratado a la época actual. Artículo 9. En aplicación de los artículos 14 y 15 del Tratado de Abril de 1831, en el cual se estipuló lo relativo al ejercicio de la religión, se permitirá a los ciudadanos de los Estados Unidos ejercer libremente su religión, entre paréntesis, protestante, en México, en público o en privado, en sus casas o en las iglesias y sitios, places, dice en inglés, que se destinen al culto, como consecuencia de la perfecta igualdad y reciprocidad que, según dice el segundo artículo de dicho tratado, sirvió de base del mismo. Podrán comprarse las capillas o sitios para el culto público de los ciudadanos americanos, que serán considerados dichos lugares como propiedad de los que las compren. O sea, no es un templo norteamericano, no es propiedad de la nación mexicana, es propiedad del comprador, que tendrá escriturado a su nombre un suelo mexicano, para que se siga entendiendo de qué se trata esto. Como ya ocurre, por ejemplo, en gran medida en mi tierra, en Baja California Sur, en donde ya los predios, que son mayoría,
en propiedad y en posesión de privados gringos ya no son suelo mexicano, sino propiedades norteamericanas legalmente constituidas. Exceptuando de ellos, sin embargo, a las comunidades y corporaciones religiosas, a las cuales las actuales leyes de México, fíjense qué interesante, exceptúan de la propiedad de territorio para los templos a las comunidades y corporaciones religiosas, a las cuales las actuales leyes de reforma de México han prohibido para siempre el obtener y conservar toda clase de propiedades. O sea, las iglesias gringas tienen derecho a cualquier tipo de propiedad en territorio mexicano. Las corporaciones, las agrupaciones, los conventos, las órdenes religiosas mexicanas no tienen ningún derecho territorial ni a poseer bienes raíces. De ese tamaño es el odio de Juárez y el entreguismo de Juárez. De ese tamaño es el odio del malo contra México y su entreguismo a la masonería. En ningún caso, continúa el artículo de Marras, estas propiedades de los ciudadanos de los Estados Unidos residentes en México estarán sujetas en ningún caso al pago de impuestos ni de préstamos forzosos. Artículo 10. En consideración a las precedentes estipulaciones y por vía de compensación a las rentas a las que renuncia México voluntariamente, y permitiendo el transporte de mercancías libres de derechos por el territorio de la República Mexicana, conviene el gobierno de los Estados Unidos en pagar al gobierno de México la suma de 4 millones de duros, 2 de los cuales se pagarán inmediatamente después de canjeadas las ratificaciones de este tratado, y los otros quedarán en poder del gobierno de los Estados Unidos, ojo, para pagar las reclamaciones de los ciudadanos de los Estados Unidos contra el gobierno de la República Mexicana por daños y perjuicios sufridos. Después de probada la justicia de estas reclamaciones, según la ley y el uso de las naciones y los principios de equidad, y se pagarán las mismas a prorrata, hasta donde le permita la suma citada de 2 millones de duros, en cumplimiento de una ley que expedirá el Congreso de los Estados Unidos para la adjudicación de la misma, y lo restante de esa suma se devolverá a México por los Estados Unidos en caso remoto de que sobrase algo después del pago de las reclamaciones reconocidas como justas. Eso en lenguaje actual popular se llama cobrarse a lo chino. Si te voy a dar 4 millones, pero te voy a retener 2 por si las flies, por si llega a haber reclamaciones de los Estados Unidos, de los ciudadanos asentados en tu territorio, que se vean afectados en su salud, en su propiedad, en su seguridad, en su vida, te vamos a cobrar por adelantado. Aun cuando todavía en el momento de la ratificación del tratado por parte de Juárez no había sucedido nada que los norteamericanos pudiesen reclamar. Mayor abyección, mayor sumisión al dictamen todopoderoso de las logias yanquis, imposible de concebirse. Artículo 11. Este tratado será ratificado por el presidente de los Estados Unidos con el consentimiento y consejo del Senado de los Estados Unidos y por el presidente de México en virtud de sus facultades extraordinarias y ejecutivas, y las respectivas ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de Washington dentro del preciso término de 6 meses a contar desde la fecha de su firma, o antes si fuese posible, o en el asiento del gobierno constitucional si el presidente y el Senado de los Estados Unidos hiciesen algunas alteraciones o enmiendas que fuesen aceptadas o no por el presidente de la República Mexicana.
Bueno, pues ahí tienen la letra del tratado. Es un tratado en el que prácticamente se cede la soberanía nacional a la presencia del ejército yanqui y se cede, además, se hipoteca el futuro de México de una manera tan absoluta, tan completa, tan inteligentemente, tan astutamente concebida, que verdaderamente se antoja obra del demonio. ¿Qué sucedió? Lo dije al principio, donde todavía no teníamos el grupo completo, nada más había alrededor de 20 personas, y entonces repito en qué terminó este tratado. Pues resulta que en aquella época, en ese año, más que nunca estaba la guerra de secesión en su apogeo en la Unión Americana. La guerra de secesión estalló con, algunos dicen, y es cierto parcialmente, por motivos del esclavismo, de que los Estados Unidos del Norte querían unificarse con los Estados Unidos del Sur, pero querían que los sureños aceptaran la prohibición legal y de facto de que los negros pudiesen trabajar en las plantaciones, miles, cientos de miles de plantaciones, como esclavos. Sí, en tu momento preguntas, Ricardo. Entonces, la guerra de secesión en realidad, aunque ese fue el pretexto, el esclavismo, tiene un motivo muchísimo más profundo. Y el motivo más profundo es que fue una guerra entre obediencias masónicas distintas. Debo aclarar que la masonería no forma, como la forma la Iglesia Católica, no forma un cuerpo único. La masonería hay que entenderla como una hidra de 1000 cabezas y que en muchísimas ocasiones una cabeza ataca a la otra y se la traga para fortalecerse o cuando menos para aniquilarla. Es así como se dio, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, la Guerra Fría entre las logias rusas y las logias yanquis, hasta que Gorbachov puso fin a eso. Y ahora tenemos una Guerra Fría entre un patriota ruso que es Putin, que no es masón, que no es sionista, pero que de alguna manera también infausta pretende apoderarse de lo más posible de territorio. Allí no hay una guerra entre masones, pero en el mundo hispanoamericano y entre el mundo norteamericano a su interior, adintra, se siguen dando severos combates. Por ejemplo, ahorita tenemos republicanos contra demócratas. No es que sean los republicanos peritas en dulce, sino que tienen sus propias logias adversarias de las logias demócratas. Pues bien, en aquella época, la guerra de secesión viene de separación. Los Estados Unidos del Sur no querían un presidente norteño, como lo fue, por ejemplo, Abraham Lincoln, y esa guerra estaba debilitando de modo muy grave a toda la Unión Americana, a todos los estados del norte, del sur, del este, del oeste, los estaba debilitando en una guerra muy cruel e intestina. Pero los del norte y los republicanos tenían mayoría en el Congreso, por fortuna. Y fueron ellos los que vieron en el Tratado Maclean-Ocampo la mano negra de la masonería sureña para fortalecerse militarmente, logísticamente y en riquezas ilimitadas y también en soldados mexicanos que iban a ir a pelear en las filas del ejército sureño. Y por lo tanto, el Congreso norteamericano, por mayoría de votos, se negó a ratificar el Tratado Maclean-Ocampo, que permitió a México una relativa independencia, y digo relativa porque en realidad pues hoy somos dependientes de multitud de maneras y en multitud de aspectos de la vida nacional. Esto en cuanto a mi presentación del día de hoy, que es un poquito más corta
que las otras ocasiones, pero no importa porque así damos paso a sus preguntas, aportaciones, comentarios y enriquecimiento, como siempre, de muchos de ustedes. Así que termino hasta aquí mi exposición y comenzamos con una manita levantada que ya se dio, que es la de don Ricardo. Adelante, Ricardo.